Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20. La mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20. Un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20 y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20. Amigos oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo. Les saludamos las estaciones del Grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo y Comunicar 20, quienes presentan esta franja noticiosa, y también tenemos un saludo para La Reacción Prensa Digital y su director William Rojas. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con todas las noticias de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Este informativo es transmitido en www.lareaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradioestereo.com. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y hoy tendremos las noticias más variadas e importantes, pero sobre todo preocupantes, puesto que se requiere una mirada profunda a la situación de Colombia. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento, nubes dispersas en el cielo capitalino, la temperatura actual de 14 grados centígrados, humedad relativa 82%, amaneció a las 6 de la mañana 9 minutos, anochecerá a las 6 de la tarde 10 minutos, temperaturas entre 10 y 20 grados centígrados y el cielo estará parcialmente nuboso y se presentarán algunas pequeñas lluvias aquí en Bogotá. Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo. Un concejal bogotano llamado Julián Forero, conocido disque como Fuchi, arremetió contra un policía de tránsito en Bogotá, lo que el hecho fue que el policía le impuso un parte a este concejal. En la avenida 68 con la calle 13, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el concejal, molesto por el pare que el patrullero le hizo, le reiteró en varias oportunidades: ¿usted no sabe quién soy yo? Después de ese bochornoso episodio, el concejal invitó a una movilización contra los abusos policiales, pues según él, desde el primer momento el agente de tránsito fue grosero y le impuso el comparendo sin causa justa. Los concejales de Bogotá por la bancada del Centro Democrático le han enviado una carta al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ante la ola de inseguridad que afronta la capital del país. Es una misiva de 13 puntos en la que los concejales proponen flexibilizar el porte de armas para comercios y transportadores, militarización de la capital y restricciones al consumo de drogas en entornos escolares y en parques de la capital. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20. Y hablando de la ola de inseguridad que afecta al distrito, este es el análisis de las noticias de nuestra capital. La ola de violencia y de inseguridad para Bogotá, esta es la noticia distrital, no paran, continúan. Ya se han visto de manera permanente desde la semana que pasó toda una serie de situaciones trágicas. El asunto de la 93, el asesinato, hay que decirlo, ¿no? El asesinato de un empresario del sector de la seguridad, así como también del atentado que se sufrió algunas personas en el sur de la capital, en el cual murieron los perpetuadores, los criminales, a manos de un ex policía. Y sin contar los cientos y cientos y cientos casos de inseguridad que se viven en el país, que muchas veces no logran ser documentados por toda la prensa, pero
que suceden y se tienen los registros suficientes para conocerlos. Pues les cuento que debido a esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán dio una entrevista muy importante con Yamit Amat, en el cual dialogó sobre la situación de crisis de inseguridad. Y algo que me llama la atención es que él menciona que desde el momento en que llegó a la alcaldía encontró una total desarticulación en todos los frentes de trabajo. Esto significa que por un lado la alcaldía con su Secretaría de Seguridad trabajaba por una parte, la Policía Nacional por otro lado, los demás estamentos y entidades importantes en el tema de la seguridad, cada uno haciendo por su cuenta, y sin embargo no tenían una política profunda de trabajo y de seguridad. Algo que me llama la atención de esta entrevista también es que él menciona que uno de los aspectos que se va a utilizar es la policía secreta, la policía oculta, es decir, miembros de la Policía Nacional que posiblemente no estarán vestidos con los trajes como los conocemos, sino que estarán por las calles de civil, pero que estarán prestando el servicio permanente. Esta idea o esta propuesta me parece acertada, me parece plausible. Sin embargo, considero que no es suficiente. No es suficiente, señor alcalde. Yo creo que el crimen ha desbordado tanto la ciudad de Bogotá que no va a haber hombres, y lo sabemos y lo tenemos claro, usted lo tiene claro, todos lo tenemos claro. No hay suficiente número de hombres de la Policía Nacional que puedan asumir estas funciones. Es claro que el ejército no lo va a hacer porque pues no le corresponde al ejército hacer funciones de policía civil. Ellos tienen otro tipo de funcionalidades. Y por otro lado, veo que usted también ha descartado la posibilidad de generar una policía metropolitana o una policía solamente para Bogotá. Yo pienso que aquí se deben manejar muchos ejes transversales. Muchos mecanismos se deben utilizar para la prevención de la inseguridad, sin contar obviamente los elementos estructurales a nivel social. Muchas veces la situación económica, etcétera, etcétera, que pueden vivir diferentes personalidades. El punto es que considero que frente a cualquier propuesta se requiere un amplio apoyo estratégico. Si no se tiene un amplio sistema estratégico para afrontar la seguridad, seguiremos por las mismas. Y el aparato judicial va a ser un poco más complicado porque también tiene una amplia responsabilidad. ¿De qué sirve detener a los criminales si no van a haber jueces que puedan impartir medidas de seguridad? Ahora que se impartan estas medidas, intramurales, pero también sabemos que las cárceles están desbordadas. Entonces la situación está muy compleja. Por otro lado, también ha descartado el tema del parrillero. Por ahora pues continuará. Hasta ahora está analizando el asunto y está revisando la cuestión del pasajero compartido carro compartido por pasajeros, para utilizarlo también como una medida, pues entre otras preventivas de seguridad. Hay que mirar también el aspecto tecnológico, que es muy importante, pero todo a su tiempo. Creo que aún es insuficiente, pero pues el señor alcalde va a cumplir los 2 meses y pues bueno, esperemos que sus medidas salgan avante. Seguimos, señores, aquí en su informativo C20, 26 de febrero del año 2024. La participación para las postulaciones a las juntas administradoras de la ciudad de Bogotá para aquellos que aspiran a ser alcalde y alcaldesa locales para el periodo 24 terminó. Este proceso de iniciativa ciudadana se contó con la participación de 2.643 aspirantes, siendo las localidades de Engativá con 262 y Suba con 258 las que obtuvieron mayor número de candidatas y candidatos. Asimismo, es de resaltar que se logró una significativa convocatoria de mujeres, la cual alcanzó un total de 979, el 37.3% de las personas participantes. La Secretaría de Gobierno, en articulación con la Universidad Nacional, continuarán con el cronograma del proceso diseñado. De esta manera, entre este 25 y 26 se analizarán las hojas de vida y el próximo martes 27 de febrero se publicará la lista oficial de los aspirantes inscritos
La interposición de reclamaciones será el 28 de febrero hasta el 3 de marzo y la respuesta a las reclamaciones serán entre los días 4, 5 y 6 de marzo. En la mañana. Pues algunos concejales, entre ellos Daniel Briceño del Centro Democrático, y a propósito de los recientes hechos de sicariato y hurto a mano armada en la ciudad, ha resaltado que es hora de tomar medidas drásticas que permitan contrarrestar la delincuencia, indicando que los empresarios y comerciantes, personas en el marco de la ley, deberían poder tener acceso al mercado legal de armas, razón por la que considera que debe hacerse un debate nacional para flexibilizar dichas normas y ampliar las excepciones para que los dueños de restaurantes, bares, tiendas, supermercados y hasta transportadores tengan armas. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. Más de 68.400 migrantes han cruzado la selva del Darién, la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, usada a diario por los transeúntes en su camino hacia Norteamérica en lo que va corrido de este año. Unos 22.673 más respecto al mismo periodo del año pasado, según informaron las autoridades panameñas. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades nacionales y locales implementar medidas que sirvan para detener los altos índices de mortalidad y morbilidad por desnutrición infantil en Colombia. Además, la entidad hizo un llamado para que se identifiquen las posibles fallas que se presentan en la atención de casos en los menores de 5 años. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Salud, en 2024 ya se han presentado 12 casos de mortalidad por desnutrición infantil en el país. De estos, el Chocó es el departamento con más registros, 4, Guajira 2 y Risaralda 2. Informativo C20, en la mañana. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Brasil representando a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. Dentro del evento, la señora Márquez habló sobre los retos que tienen los países latinoamericanos en temas como crisis climática, desigualdad y falta de oportunidades. Por otro lado, la vicepresidenta de Colombia afirmó que el presidente y ella tienen el corazón bien puesto, pero que no es posible lograr todos los sueños y aspiraciones en 4 años. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. Luego de que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso estuviera 18 años en Estados Unidos, primero pagando una condena por narcotráfico y después en un centro de detención de migrantes en Georgia, en donde esperaba que se resolviera su situación, pues se tiene previsto que mañana regrese a Colombia. Las autoridades colombianas ya recibieron la notificación verbal de las autoridades estadounidenses que conforman su llegada. La idea es que este sujeto sea vocero de paz, alguna cosa así, gestor de paz. Este peligroso Mancuso reconoció al menos 300 asesinatos. En un informe del diario El Tiempo, dícese que este señor Mancuso y uno de sus bloques, el Catatumbo, pues mató algo así como 7.300 personas en norte de Santander entre los años 1999 y 2004. Las noticias de Colombia, la crisis de la salud en nuestro país. ¿Qué pasa con este tema? Análisis en el informativo. En la noticia nacional quiero comentar algo que me parece muy preocupante. Salió en uno de los análisis que hizo el periodista colega Ricardo Ávila, el analista senior para el periódico El Tiempo, en el cual señala en su columna Más cerca del abismo la crisis que se está viviendo actualmente en materia de la salud en Colombia. Yo quiero invitarlos personalmente a nuestros oyentes a que puedan buscar esta columna Más cerca del abismo de Ricardo Ávila y la lean. Yo voy aquí por medio de micrófonos a hacer un análisis que me pareció importante. El gobierno nacional en este momento, en cabeza de Gustavo Petro, está buscando por cualquier medio acabar el actual sistema de salud. Busca por medio de una reforma intentar
cambiar todo el esquema actual. Obviamente uno de los aspectos es acabar la intervención privada en el manejo de la salud. Digamos que este ha sido su caballo de batalla. Pero el gran problema es que no hay una propuesta realista, una propuesta que de verdad otorgue seguridad, una propuesta que permite trabajar. Y es que, como lo señala el analista Ricardo Ávila, primero el sistema actual tiene una gran cuestión, y es en cuanto el gasto es elevado frente al ingreso. Como el gasto es elevado frente al ingreso, eso significa que no va a haber dinero que alcance. Y esto ya no es un asunto con los privados, esto es un asunto en general del propio sistema. Y nos da un ejemplo muy fehaciente. Por ejemplo, la nueva EPS, que es una EPS del Estado, hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la nueva EPS, de todo lo que tiene que cubrir, digámoslo, de cada 100 pesos que recibe la nueva EPS, 3,8 debe cubrirlo a gastos de administración. Y por norma jurídica, 8 pesos tiene que destinarlos a las reservas técnicas. La entidad, por tanto, le quedaría disponible 88 pesos de cada 100 que recibe. El asunto es que, como se ha analizado según las encuestas y el costo verdadero, los costos actuales para el manejo de la salud le costarían a la nueva EPS 97 pesos. Es decir, de entrada ya hay un déficit total. Y esto es muy preocupante. La nueva EPS en septiembre del año pasado debía tener unas reservas técnicas. Eran los 8 pesos que hablaba anteriormente, cercanas al 1,6 billones de pesos. Solo pudo llegar a 882 mil millones de pesos. El desbalance es tremendo. Una pérdida cercana a los 350 mil millones en el año 2023, así como también el incremento de costos en servicios médicos y la inclusión de nuevas tecnologías, se ven sacrificadas en el proceso. Se habla, según las proyecciones, de un saldo en rojo de 1,7 billones de pesos que se tiene actualmente por la nueva EPS, que es una EPS, repito, estatal, controlada por el gobierno nacional. Si eso está pasando con una EPS controlada por el gobierno de Gustavo Petro, ¿qué irá a pasar después de la reforma? Y es que hay algo muy claro, la salud la están desfinanciando. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Por ejemplo, existe algo denominado la unidad de pago por capitación. ¿Qué es la unidad de pago por capitación? Es el recurso que entrega el Estado por el número de afiliados que tiene una EPS. Sucede que estos recursos, como pasa con la inflación, como pasa con la canasta familiar, como pasa con todo, tiene que incrementarse en un porcentaje, obviamente por encima de estos valores. Pues para el año 2024 el incremento no fue el que debía o necesitaba para que pudiera sobrepasar la inflación, por ejemplo. ¿Y esto ha conllevado a qué? Ha conllevado que los servicios médicos se van a empezar a desmejorar completamente. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de los saldos en rojo. Recuerde que lo hacía en el ejemplo que coloca aquí el analista, donde él dice que la estadística ha mostrado que si el costo verdadero es de 97 pesos de los 100 pesos que tiene cada EPS, pues claramente no vamos a llegar a ningún lado. La verdad, la cantidad de crisis de déficit que hay es tremendamente terrible. Y quiero citar algo que dice el analista. Se está escribiendo la crónica de una tragedia anunciada para el sistema de salud por cuenta de la terquedad de hacer borrón y cuenta nueva en lugar de efectuar los correctivos que tanto aconsejaron para que el esquema vigente corrigiera sus fallas. Es que la obstinación del gobierno Gustavo Petro nos va a llevar a la crisis más grande en materia de salud. Y él le va a echar la culpa a los privados, como siempre lo ha hecho, porque para él el horror del sistema privado y acabar con la empresa y acabar con cualquier síntoma que pueda generar una mejoría a la población lo va a hacer. Pero después de eso, la realidad lo ha mostrado es otra. Los gastos son muy elevados, hay una asfixia financiera que se está llevando a cabo. Y aún así, más allá de si la reforma o no, la van a implementar por las malas. Muy preocupante de verdad la situación de salud. Todos de alguna forma u otra vivimos con dificultades. Esta noticia nacional sí me da una preocupación y creo que deberíamos ser muy cautos con esta reforma que viene en curso. Me preocupa mucho. Ya el analista Ricardo Ávila lo está diciendo, esto es una profecía de una crisis generalizada que nos va a llevar
pero nos va a costar el bolsillo a todos los colombianos. Roguemos a Dios que podamos salir de esto, pero yo sí les digo, estimados oyentes de el informativo C20, sí les quiero señalar que la salud y la reforma va de mal en peor. Ya se tienen las cifras, se tienen los datos, se conoce por qué va a salir bastante perjudicada, pero aún así no hacen caso. Hay que seguir trabajando, señores. Si al paso que vamos va a ser necesario tomar medidas urgentes y pertinentes contra este gobierno en materia jurídica, porque no podemos acabar la estabilidad de la salud de los colombianos. Seguimos, señores, aquí desde su informativo más importante, 26 de febrero del año 2024. El mundo también es noticia en el informativo C20 en la mañana. El G7, grupo de las principales potencias occidentales, denunció el apoyo de Irán y China a la guerra de Rusia en Ucrania, coincidiendo con el segundo aniversario del inicio de la invasión de la ex República Soviética por las tropas en Moscú. Corea del Norte también fue blanco de las críticas del G7, que condenó enérgicamente las exportaciones norcoreanas, y el ministro de Misiles Balísticos norcoreanos a Rusia y pidió cese inmediato de tales actividades. La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos en el mundo a alzar la voz contra la persecución y la criminalización que aseguró hay en el país caribeño. En la red social X, la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año en Venezuela aseguró que cada preso político, su libertad y sus familias son el centro de su lucha. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur, lo que New York Times lo pone cada vez más cerca de su partido para que lo declare candidato oficial a las elecciones presidenciales en noviembre. Según las proyecciones de varios medios estadounidenses como The New York Times o Fox News, Donald Trump, de 77 años, ganó con una gran ventaja a su rival Nikki Haley, de 52 años, quien pierde así en su estado natal, donde supuestamente tenía más apoyo. La inteligencia de Venezuela traspasa ahora las fronteras para capturar opositores en Latinoamérica. Noticias del mundo con análisis. En la noticia internacional les cuento que la inteligencia de las fuerzas militares de Venezuela han traspasado todas las fronteras. Y es que ellos ya operan en diferentes regiones de Latinoamérica. Colombia, Chile, Perú, demás países están operando. ¿Para qué? Para atacar opositores, atacar disidentes y cualquier persona que esté en contra del régimen lo están buscando. El asunto se estalló, o digamos que se conoció, debido a lo que en la red social de Iván Simonims, un investigador y expreso político de Venezuela, mostró las fotografías de lo que sería un secuestro en Chile. Pues sí, se pueden ver en las cámaras y en las fotos a un exmilitar venezolano llamado Ronald Ojeda, quien estaba exiliado en Chile, y quien algunos militares, algunos personajes con sus uniformes militares, pero con las caras tapadas, se llevaron a este exmilitar venezolano. Lo más curioso y delicado del asunto es que él estaba asilado, es decir, era un asilado político en el cual merecía tener protección. Lo más escabroso del asunto es que qué está pasando con las relaciones internas de cada país, la seguridad de cada país. Uno de los aspectos que señala el investigador Simonovich menciona que una de las personas que está al frente de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Venezuela, DGCIN, es un señor llamado Alexander Granco. Alexander Granco, quien es un militar venezolano especialista en operaciones de alto nivel. Una de ellas fue el ataque que tuvieron contra un líder de la policía, recordemos, Óscar Pérez, hace ya varios años, quien se había manifestado contra el régimen comunista socialista
de Nicolás Maduro, del chavismo en general, pues recuerden cómo fueron asesinados vilmente en una casa. Incluso están registrados los videos. Yo me pregunto con todo esto, ¿qué tanta incidencia tiene la inteligencia venezolana, sobre todo en estructuras criminales? Hace poco, dialogando con diferentes fuentes periodísticas, me decían que, por ejemplo, colectivos como el Tren de Aragua, colectivos como estas bandas criminales transnacionales, más allá de buscar una extorsión para ganar dinero, realmente tiene un enfoque político. Y con lo que menciona y nos muestra el investigador Simonovich, con lo que sucedió hace muy poco con el militar venezolano, pues esto me lleva a mí a pensar que no es tan descabellada la idea. Desde la redacciónprensa.com haremos la investigación pertinente de qué está pasando realmente desde el punto de vista de la vigilancia militar transnacional, sobre todo desde Venezuela, con respecto a los demás países y su incidencia en organizaciones criminales. Por ahora está desaparecido el militar Ronald Ojeda, no se sabe, no se tiene conocimiento, y lo más seguro, pues lo que se ha conocido es que se ha probablemente llevado a Venezuela y totalmente torturado, que es lo más probable que pasa en estos casos. Pero de verdad, ¿qué están haciendo los países? Recordemos que en Colombia hubo un hecho muy recordado por un activista, un joven venezolano, quien durante la era del expresidente Juan Manuel Santos, este joven venezolano, Samir, si no me equivoco, este joven venezolano pues fue llevado y capturado en Colombia. Lo llevaron a la frontera y lo pasaron a Venezuela, y allí pues obviamente duró mucho tiempo recluido, pero pues fue a instancias y con el beneplácito del gobierno de turno. Entonces, ¿qué está pasando con las relaciones internacionales? ¿Cómo es que la inteligencia venezolana opera y se inmiscuye en asuntos internos de cada país? Me parece muy delicado esta situación, señores. Seguimos en su informativo más importante de Colombia y del mundo, informativo C20. Con noticias del mundo que compartimos con todos ustedes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cifró hoy en 31.000 el número de soldados ucranianos muertos desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala hace 2 años. Es la primera vez que el bando ucraniano da una cifra concreta de muertos en sus propias filas durante el periodo de esta terrible guerra. Los deportes en el informativo C20. Bueno, les comentamos informaciones deportivas con la pareja de tenistas formadas por el brasileño Rafael Mato y Nicolás Barrientos, que se impuso a la integrada por los austriacos Alexander Erler y Lucas Midler en la final del Abierto de Río de Janeiro y conquistó el título de dobles del único torneo ATP 500 de Sudamérica. Los sudamericanos vencieron a los austriacos por 6-4 y 6-3 en un partido de 1 hora y 32 minutos en la que los europeos dejaron ver su sufrimiento con el calor de esta ciudad brasileña. En materia de deportes, claro, ni más faltaba, Luis Díaz, el jugador colombiano, el extremo que juega en el Liverpool, ganó el 4º título con este equipo, el número 13 en toda su carrera. Lo hizo luego de cumplir con una sobresaliente presentación en la final de la Carabao Cup contra el Chelsea, asumiendo un rol de responsabilidad en el frente de ataque ante las innumerables bajas del equipo de Jürgen Klopp, las cuales en su gran mayoría indispensables. Y este colombiano tuvo una calificación de 8.1, muy bien, juega las finales, las juega, las gana, y eso es muy importante. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. Les comentamos que se juega en Colombia nuestra liga, la Liga Betplay. Y bueno, el fin de semana hubo partidos en los cuales se dio por finalizada la jornada 8ª, en los cuales Fortaleza empató a 1 con el Boyacá Chicó, Águilas Doradas le ganó 2-0 al Envigado, el Deportivo Pasto perdió 0-1 con el Deportivo Cali. Oiga, ese Pasto jugó tan mal, entra a formar
parte de unos 5 equipos que juegan horrible. Qué pésimo ese Deportivo Pasto, no le hacen un gol a nadie. Y Juan José Córdoba anotó el gol con el cual el Deportivo Cali ganó. Luego Alianza Petrolera le ganó 2-0 a Medellín. Ese es el segundo. Qué equipo para jugar tan mal ese Medellín. Qué bárbaro, qué pena. Goles de Pedro Franco y de Mayer Gil para Alianza Fútbol Club, que es ahora Vallenata, le ganó 2-0 a Medellín. Patriotas, con un golazo de Jan Franco Peña al minuto 68, le ganó a un Millonarios, que es el tercer equipo que juega mal. Oiga, qué pereza ver jugar a Millonarios. ¿No les dará pena a esos jugadores en un estadio como el de Tunja, lleno de hinchas azules, y jugar tan mal? Luego Jaguares empató a 1 con América de Cali. Comenzó ganando Jaguares con gol de Jaime de Jesús Díaz, y John Edison García empató para el América de Cali. Y tuvimos el inicio de la jornada novena. Es que comienza una fecha un día después de que finaliza la otra. Uno se pierde, ¿no? Equidad le ganó 2-0 a Atlético Nacional. Otro que juega mal. Ya van Pasto, Medellín, Millonarios, Nacional. Uy, qué mal juega ese Nacional. Algo le pasa porque nómina tiene, pero juega muy regular. Los 2 goles fueron de Kevin Viveros. Golazos. Qué bien juega Kevin. Y ayer el Deportivo Pereira comenzó perdiendo con goles de David Caicedo y Didier Moreno del Junior de Barranquilla. 2-0 perdía Pereira y anotó Carlos Darwin Quintero, figurón de la cancha, minutos 48 y 52. Luego se puso a ganar el Pereira con Carlos Darwin de nuevo, y por allá en el 90+6, una jugada discutidísima de Andrés Steven Rodríguez le dio el empate a Junior. Discutidísimo, de verdad que merecía el triunfo el Deportivo Pereira. Hoy a las 6:10 de la tarde, en la jornada novena, Boyacá Chico recibe al Independiente Santa Fe. Santa Fe juega bien, sí, está jugando bien. Y el Deportivo Cali, en un muy buen partido, a las 8:20 se enfrenta al Deportes Tolima. ¡Qué bien! En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. ¿Cómo está la tabla de posiciones del fútbol colombiano? Oiga, interesante. Tolima 17, Equidad 17, Pereira 17, Cali 14, Junior 14, Águilas 14, Santa Fe 13, Bucaramanga 13. ¿Sabe qué llama la atención? Que hay varios equipos que están eliminados. Bueno, de momento, porque falta en la mitad del torneo por jugarse. Jaguares 12, Fortaleza 12, Millonarios 11, América 9, Envigado 9, Once Caldas 9, Nacional 8, Boyacá Chico 8, Medellín 8, Patriotas 5, Pasto 4 puntos. ¿Se imagina unos cuadrangulares sin Millonarios, América, Nacional y el Deportivo Independiente Medellín? Y Egan Bernal volvió a pelear por la clasificación general de una carrera por etapas. Lo hizo en O Gran Camino de España, carrera de 4 etapas, donde ocupó el tercer cajón del podio a poco más de 2 minutos del campeón, el danés Jonas Vingegaard. Egan Bernal concluyó cuarto durante la última etapa, ubicándose a 48 segundos de Vingegaard, quien superó a Martínez por 16 segundos y el británico Hugh Carty por 45. En la general, el ciclista colombiano terminó tercero a 2 minutos 11 segundos, defendiendo su posición con Jefferson Cepeda, que fue cuarto a 2 minutos y 14 segundos. Fueron los deportes. Economía y finanzas en el informativo C20. ISA publicó sus resultados financieros para el año 2023, el total del año y el último trimestre. El año pasado la empresa obtuvo ingresos operacionales por 14.100.000.000.000 de pesos, lo que significó un 6% de crecimiento frente al 2022. Esto se reflejó en la utilidad neta de 2.500.000.000.000 de pesos, lo cual generó el doble de variación frente al año anterior del 12%. La compañía indicó que la energización de mejoras y refuerzos en Brasil y los mayores rendimientos financieros por excedentes de caja explican la mayor parte del incremento que se observa este año frente a 2022.
La economía, el análisis. ¿Se pronuncian los pacientes en Colombia acerca de este proyecto de reforma a la salud? En las noticias económicas del país, ustedes saben que normalmente siempre les doy la información de la tasa representativa del mercado y todo lo que es el manejo. Bueno, yo voy a ser un poquito insistente para darle cierre a este informativo muy importante. Y quiero ser insistente con el tema de la salud. Denis Silva, el vocero del Movimiento de Pacientes de Colombia, ha mencionado alguna serie de aspectos muy graves que a mí me parece que valen la pena, por lo menos en esta sección económica, mencionarlo. Y es que no se tiene conocimiento real de los costos que va a tener la reforma de la salud. No se tiene conocimiento de cómo van a operar los CAPS, los centros de atención primaria en salud en las diferentes regiones, ni siquiera de cómo van a operar en las ciudades urbanas, en las principales ciudades. Si no se conocen las ciudades, menos en los sectores regionales, en los sectores aislados. Muy preocupante es que, por otro lado, la cantidad de recursos que se van a mover sin auditorías, sin un control, sin vigilancia, va a ser muy amplio. De verdad que yo sí quiero hacerle un llamado a la ciudadanía. Miren, esta situación de la salud es una crisis general. De verdad, lo que quieren y lo que están buscando es acabar con el digno pueblo trabajador, porque no se tienen cifras. No se sabe cómo van a operar, cómo se va a pagar, quién va a hacer la vigilancia. El modelo como está actualmente formulado tiene 3 actores: EPS, IPS y gestores farmacéuticos. En el nuevo modelo van a estar alcaldes, gobernadores, entes territoriales, los CAPS, y nadie sabe cómo va a funcionar, nadie sabe cuánto va a costar. Es más, ni siquiera hay una política farmacéutica, no se sabe cómo se va a distribuir. Y ya vivimos lo que es el desastre de no tener una política farmacéutica necesaria, por ejemplo, para poder proveerle a los más necesitados medicamentos actuales. De verdad, señores, que yo sí quiero, vuelvo y repito y lo digo, y voy a repetir las palabras de Denis Silva, el presidente, o el vocero, perdón, del Movimiento de Pacientes de Colombia. El modelo preventivo es una necesidad, pero pasó a ser una bolsa de empleo para las elecciones del 2026. Mucho cuidado, señor presidente, mucho cuidado, porque usted está buscando ganar rédito económico de cualquier forma a costa de lo que sea. Y en materia económica el país no va muy bien, vuelvo y lo repito, un crecimiento del 0,6% es desastroso y es preocupante, pero no sabemos cuánto más va a cargársele al sistema el manejo de la salud y el manejo financiero. Señores, por lo pronto le hacemos un llamado a todos: no bajemos la guardia, estemos firmes, estemos adelante, porque la salud es de todos, la economía es de todos, el país es de todos y la nación es primero. Tenemos hijos a quienes darles unas oportunidades y un futuro mejor, señores. No bajemos la guardia, es lo que les pido, y hagamos veeduría permanente. Muy agradecido con ustedes siempre por acompañarnos en el informativo C20. Recuerde que transmitimos de lunes a viernes. Estamos en todas nuestras plataformas, en www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com. Un saludo también para su director y mi colega Luis Moreno, y www.ecoradioestereo.com. Un saludo para Carlos Julio Calderón, mi colega y amigo, también director de esta emisora. Y quiero contarles que búsquenos en YouTube, en Facebook Live. Ahí vamos a publicar el noticiero del día de hoy, 26 de febrero del año 2024. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. Chao, chao. Les habló William Rojas, el filósofo. Bendiciones para todos. Aquí finaliza el informativo C20, con la actualidad de Colombia y el mundo, en una presentación de Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.